Buenos días a todos, a los que están aquí en la sala y a los que nos están siguiendo por vídeo. Antes de nada quiero agradecer a Europa Press su amable invitación por invitarme a estos desayunos informativos y también a los patrocinadores para intercambiar con ustedes una serie de impresiones y valoraciones de la trayectoria, digamos, de nuestra actividad en el Ministerio desde que asumí el cargo en enero y también hacer una valoración de la situación económica, de la situación de las políticas sociales en una coyuntura tan compleja como a la que nos estamos enfrentando en este momento. Yo cuando acudí al Parlamento en el mes de febrero, a finales de febrero, a dar cuenta de cuál era nuestro plan para toda la legislatura, les comenté a los parlamentarios y estructuré mi presentación en torno a la necesidad de llegar a tres grandes acuerdos. Tres grandes acuerdos en el ámbito de actuación del Ministerio con todos los grupos políticos, porque yo creo que es absolutamente esencial que en determinados ámbitos de actuación nos pongamos de acuerdo y trabajemos juntos y dejemos a un lado las diatribas partidistas. Plantea tres grandes acuerdos. Un gran acuerdo por la inclusión. España es un país que tiene un problema de pobreza extrema bien identificado. Las autoridades europeas nos llevan pidiendo que hagamos políticas redistributivas mucho más eficaces y potentes, y ese era el primer consenso al que yo planteé a los diputados. El segundo es el gran consenso por las pensiones. Tenemos un problema, hemos tenido un problema en los últimos años por falta de acuerdo, donde hemos trasladado a los pensionistas y futuros pensionistas y jubilados una incertidumbre inaceptable sobre cuál va a ser sus rentas futuras durante un periodo en el cual ya ellos han acabado su actividad laboral y no es el momento de generar esas incertidumbres y esas dudas. Y en tercer lugar, un gran pacto por las migraciones. Vamos a tener que absorber los próximos años muchos inmigrantes para mantener nuestro estado de bienestar. Hay unas consideraciones éticas a la hora de acoger a personas que han sufrido tanto. El sistema de acogida español es un sistema de acogida que hay que reforzar y, por tanto, la legislación nuestra es una legislación en tema de migración es muy antigua, del año 2000, antes realmente que el fenómeno migratorio fuera relevante en España. Y por tanto, es otro de los elementos, como ha ocurrido en países de nuestro entorno, donde el consenso y el acuerdo es necesario. Y entonces llegó la pandemia. Y tuvimos que cambiar nuestras prioridades, tuvimos que rehacer nuestros esquemas de trabajo y empezar a poner en marcha un esquema de protección de rentas y de protección del tejido productivo ante una situación extraordinariamente compleja, sin precedentes en la historia reciente, y además fuimos uno de los primeros países que tuvimos que abordarlo. Después nos fueron siguiendo otros, porque la pandemia ha ido extendiéndose por todo el mundo con intensidades, al final, antes o después, similares en muchos países, y la respuesta, por lo tanto, pasó, el cómo abordar una situación de esta naturaleza pasó a ser la prioridad. Yo lo que tengo que decirles es que es difícil imaginar el tener que tomar decisiones de política económica y de política públicas en general en un contexto de tanta incertidumbre, tener que responder con tanta rapidez, con tan poca información y en situaciones tan cambiantes. Y con tanta dificultad para hacer previsiones hacia adelante y poder evaluar el impacto de lo que uno hace. No, por eso a mí me sorprende. Yo en gran parte de mi vida profesional me he dedicado a hacer previsiones económicas o a dirigir más bien equipos que hacen previsiones económicas en el Banco Central Europeo, en el Banco de España, en el Banco Internacional de Pagos de Basilea, en el BBVA. Entonces, lo que les debo decirles es que me sorprende mucho el enorme énfasis que se pone ahora en las previsiones, porque nunca hacer previsiones macroeconómicas es muy difícil, pero si estamos en una situación en que son particularmente difíciles, inciertas y muy poco útiles, y relativamente poco útiles hacia adelante en el entorno actual. ¿Qué es lo que es más importante en este momento? Lo que es más importante en este momento es ir evaluando en tiempo real la nueva información que nos va llegando, compararla con nuestra
percepción de lo que iba a ocurrir y ir estando en un proceso de realimentación continua y de aprendizaje sobre cómo rehacer nuestras políticas. Esto es lo que tenemos que hacer ahora los decisores políticos económicos y eso es sobre lo que teníamos que poner todo el énfasis. Y ahí nos enfrentamos en ese proceso a la necesidad de empezar a tomar decisiones y montamos un sistema de información para ir rehaciendo continuamente nuestras políticas. Iniciamos, como saben ustedes, un esquema muy ambicioso de protección de rentas y de tejido productivo que a partir de mediados del mes de marzo lo extendimos hasta el final del estado de alarma para acompañar a todos aquellos sectores que se estaban viendo afectados en su actividad económica como resultado de las medidas administrativas que se estaban adoptando por imperativo de la pandemia y que restringían su actividad económica. A principios por ponerles una cifra, para empezar ya a tomar un poco de perspectiva, a principios del mes de mayo, quizá en el punto de mayor paralización acumulada, estábamos en la siguiente situación. Con nuestro sistema de protección que hemos llamado ERTES, es decir, de mantener y de sostener a las empresas y proteger a los trabajadores que estaban inactivos y evitar que fueran despedidos y perdieran su relación con la empresa, llegamos a proteger aproximadamente a 3.400.000 trabajadores. Al mismo tiempo, en el ámbito de los autónomos, por primera vez desarrollamos una prestación especial de protección que prácticamente llegamos a extender a casi la mitad de los autónomos de España, a 1,5 millones de autónomos. Aparte de toda la protección que añadimos a las empresas a través de la incapacidad temporal especial para el COVID. Hubo, como siempre ha ocurrido en España, despidos, una destrucción de empleo mucho menor que en otros, con episodios, digamos, que podrían ser comparables desde el punto de vista de la destrucción de empleo, pero se destruyeron aproximadamente desde mediados de marzo hasta abril, principio de mayo, aproximadamente 1 millón de trabajadores. Si sumamos todos ellos, establecimos subsidios especiales para esos trabajadores porque realmente el mercado de trabajo estaba cerrado y no podían volver y hemos seguido extendiendo algunos subsidios de ese tipo. Esta protección de rentas en una situación tan extraordinaria yo creo que es la respuesta necesaria a una perturbación de esta naturaleza. Y al final estamos hablando, si sumamos 6 millones de trabajadores, casi 1/3 de la población activa. Entonces, iniciamos un proceso de intentar activarlos, recuperarlos para la actividad económica. Diseñamos esquemas, digamos, yo creo que bastante precisos a partir de la información sectorial que íbamos teniendo de cómo había que seguir protegiendo a algunos sectores, pero a otros había que estimularles a activar. Los coeficientes de exoneración de los ERTE los fuimos diseñando de una forma yo creo que bastante novedosa para empujar a las empresas a la activación económica. Y eso es lo que está ocurriendo desde entonces. Durante todo el tercer trimestre del año, los datos que recientemente de la EPA han sorprendido ampliamente a las previsiones que se habían hecho y son bastante mejores. Nosotros ya viendo datos de afiliación lo anticipábamos. El dato de octubre de afiliación supone una creación neta de empleos en el mes de octubre de unos 45.000 trabajadores en términos desestacionalizados, si no serían más de 100.000, pero yo creo que la cifra buena son 40. Luego, hasta el mes de octubre hemos visto un nivel de activación superior al que nosotros incluso podíamos haber anticipado, lo que pone de manifiesto también la flexibilidad de la economía, las ganas de todos los empresarios, de todos los trabajadores por volver a la actividad, por aprovechar los resquicios que nos van dejando el levantamiento de las medidas desde el mes de junio, desde el mes de mayo aproximadamente. ¿Dónde estamos ahora? Hemos recuperado aproximadamente el 85% de los trabajadores que estaban en ERTE, esos 3.400.000, hoy quedan en ERTE algo menos de 600.000 y de ellos una parte significativa trabajando a tiempo parcial. Realmente inactivos quedan un porcentaje relativamente pequeño, concentrado fundamentalmente en los sectores que todavía, como resultado de la caída brutal de la demanda internacional en las actividades turísticas, siguen parados. Fundamentalmente el sector hotelero, determinadas áreas de transporte, agencias de viajes, algunas actividades de ocio nocturno. Ahí está concentrado la parte que tenemos que seguir protegiendo y manteniendo hasta que cuando llegue la vacuna, que ojalá sea pronto, pues puedan retomar a la actividad de una forma plena.
La recuperación del empleo ha sido notable. De ese millón de trabajadores que se destruyó, hoy, en términos netos, quedan, digamos, hemos perdido unos 400.000, hemos recuperado unos 600.000 empleos netos. Bueno, es una cifra realmente interesante con los datos de octubre. Y de los trabajadores autónomos, de ese 1,5 millones que tuvimos protegidos, a lo largo del tercer trimestre terminamos en un 10% nada más, 150.000. Este es el saldo de las medidas que cuando las hemos discutido con las autoridades europeas, cuando hemos comparado con otros países, yo creo que hemos innovado, hemos sido capaces de proteger, yo creo que una parte muy importante de las actividades económicas golpeadas, pero al mismo tiempo lo hemos hecho de una forma fiscalmente contenida. Hemos hecho un gasto muy importante, todos estos programas son unos 25.000 millones de euros financiados con fondos europeos. En su totalidad hasta el mes de septiembre, pero cuando lo comparamos con otros países nuestro esfuerzo es razonable. No hemos hecho un uso, no diría conservador, pero prudente del dinero público para maximizar su impacto, evitar lo que en una situación como esta siempre hay que evitar, que es el café para todos, porque realmente ha habido... Desgraciadamente muchos sectores se han visto golpeados, lo están pasando muy mal, pero hay algunos sectores que han pasado por la pandemia relativamente bien y hay algunos incluso que han mejorado, no muchos, pero algunos. Las políticas económicas en una situación como esta tienen que dirigir el subsidio y la protección de una forma muy, yo diría quirúrgica, pero muy fina, muy precisa, para que maximicen su impacto y no se pierda dinero en subvenciones que no hay que dar. Yo creo que este ha sido el objetivo cumplido. Estamos en un punto en este momento en el cual se han producido rebrotes otra vez, estamos en una nueva ola. Da la sensación que es claro que esta nueva ola, las restricciones de actividad son de menor intensidad y son compatibles con un mucho mayor nivel de actividad económica. Los datos de octubre lo ponen de manifiesto. Y hemos desplegado un nuevo sistema de ERTEs que estará vigente hasta el mes de enero. Todavía no tenemos datos de cómo están funcionando estos nuevos ERTEs, los tendremos la semana que viene. En cuanto estén, como hemos hecho siempre, empezaremos a comentarlos públicamente y valoraremos cómo están funcionando. De nuevo, la idea con estos ERTEs ha sido mantener protegidos todos aquellos que realmente no han podido volver, que son todos estos sectores turísticos que siguen con una exoneración de cuotas a la seguridad social muy amplia y muy intensa, y después dar la posibilidad que nuevas empresas, nuevas actividades económicas que se vean afectadas por los nuevos ERTEs, que hemos llamado de impedimento parcial, pues tengan también un sistema de protección muy importante, pero claramente vinculado a ese impacto específico que tengan sobre las distintas actividades. Vamos a ir evaluándolo como hemos hecho siempre desde el principio durante la pandemia, en tiempo real, y vamos a tener la flexibilidad suficiente de ir ajustando las políticas para hacerlo lo más eficaces posibles. Nos hemos dado un tiempo hasta enero, el diálogo con los agentes sociales es fundamental, con los representantes de los empresarios y de los trabajadores, y con ellos hemos ya llegado a 3 acuerdos. En enero habrá que ver. Veremos dónde estamos en ese momento, el punto de la pandemia, en qué punto estamos con la vacuna, qué expectativas tenemos en ese momento, y seguiremos con esta política porque es una política que está dando sus frutos en una situación extraordinariamente compleja y hay que ir extendiéndola, llevándola el tiempo que haga falta hasta que se recupere completamente la actividad y vuelvan la demanda perdida transitoriamente, parte de origen internacional y alguna de origen doméstico. Yo creo que, con independencia de la enorme incertidumbre que existe todavía, estamos en un punto en el cual podemos decir ya que esta es una crisis de naturaleza muy distinta a las anteriores. En situaciones depresivas habituales se tiende a extender sectorial por muchos sectores el impacto de la actividad. Lo que estamos viendo en los últimos datos es que es una pandemia con impactos económicos muy focalizados en unos determinados sectores. Los spillovers negativos hacia otros sectores son relativamente pequeños, con lo cual yo creo que esta política que estamos desarrollando tan focalizada y tan específica es la que tiene que ser, y evitar, digamos, políticas de carácter más general donde pueda dispersarse el tiro. Esto, digamos, yo creo que nos está convenciendo
de que estamos en el buen camino y seguiremos así en el año 2021 el tiempo que haga falta mientras se normaliza la situación, que yo creo que es algo que por la propia naturaleza de la pandemia y por los avances que se están dando en el frente sanitario de vacunas, etcétera, es algo que el timing es incierto, pero claramente hay que evaluar y considerar esta crisis como una crisis de naturaleza temporal. En los presupuestos generales del Estado para el año 2021, que acaban de presentar el proyecto, nosotros ya estamos dando pasos y estoy saltando, he pasado un poco de contarles dónde estamos en la crisis, a empezar a hablarles un poco más de medio plazo y a retomar un poco los grandes consensos a los que me refería antes y en los que seguimos trabajando y absolutamente comprometidos. El consenso por la inclusión. Bueno, pues este consenso, precisamente la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de incluso traerlo hacia adelante y ejecutarlo en primera instancia. Aceleramos todos los trabajos para desarrollar el ingreso mínimo vital, una red de seguridad para los más vulnerables, con incentivos además a su activación y a su transición a una situación mejor en la sociedad. Lo hemos puesto en marcha en un tiempo récord. Conseguimos que no hubiera ni un solo voto en contra en el Parlamento y solamente un grupo se abstuvo. Este apoyo absoluto a estas políticas de distribución de renta y de apoyo a los más vulnerables, yo creo que habla muy bien del consenso que suscitan la verdad es que los trabajos con todos los grupos políticos fueron excelentes, en bilateral, en la configuración de la ley del ingreso mínimo vital. Seguimos trabajando con los grupos ahora, mucho diálogo en las enmiendas en su proceso de tramitación parlamentaria. Vamos incluso a mejorarlo todavía más. En los presupuestos generales del Estado hay una dotación de algo más de 3.000 millones de euros para el ingreso mínimo vital. Es un esfuerzo enorme que nos iban pidiendo las autoridades europeas, por cierto, hace tiempo, para que exista una red de seguridad nacional, y además lo hemos hecho con un instrumento, el ingreso mínimo vital, que está recibiendo elogios internacionales por su modernidad en el diseño. Además, en estos presupuestos, dentro del Ministerio, con la nueva Secretaría General de Inclusión, vamos a empezar a trabajar con comunidades autónomas, con ayuntamientos, en itinerarios nuevos de inclusión de estos hogares más vulnerables para ayudarles a la transición a una situación mejor. Y lo vamos a hacer de una forma muy novedosa. Vamos a hacer políticas experimentales, acotadas en determinados sitios, para ir probando qué funciona mejor, qué funciona peor, y después poderlas generalizar en distintos territorios y ofrecerlas como mejores prácticas a quienes realmente son los que en última instancia llevan adelante estas políticas, que son comunidades autónomas y ayuntamientos. En el ámbito de pensiones, para mí es una gran satisfacción que también estemos ya muy cerca del consenso. El Pacto de Toledo, que como saben es la institución, el ámbito donde tradicionalmente en España se ponen de acuerdo los partidos políticos, y después también hay un Pacto de Toledo, entre comillas, en el ámbito de los agentes sociales, que ya estamos trabajando en paralelo. Hemos conseguido un gran acuerdo con un apoyo de los principales partidos, un gran acuerdo por las pensiones, por hacer el sistema de pensiones sostenible, por hacer el sistema de pensiones suficiente y, sobre todo, porque trasladar a nuestros pensionistas la certidumbre de que sus rentas van a estar protegidas en un momento de la vida en la cual lo último que tenemos que hacer es generarles justamente inquietudes. Esto yo creo que se ha conseguido con un gran acuerdo. El Pacto de Toledo tiene 22 recomendaciones al Gobierno. El día 17 de este mes se elevan por parte del Pacto de Toledo al Pleno del Congreso. Yo espero que en el Pleno se aprueben con la misma mayoría, al menos, que ha tenido en comisión. Eso nos asegura y nos dará el mandato al Gobierno de empezar a tomar las medidas que suponen introducir una serie de cambios en la Ley General de Seguridad Social, pero ya hemos introducido algunas para ir ya preparando el terreno. Hemos introducido ya varias medidas relevantes en los presupuestos generales del Estado, en el ámbito de lo que llamamos transferencia de gastos impropios de la Seguridad Social a la Administración General del Estado, una de las recomendaciones, en el ámbito del mantenimiento del poder adquisitivo y en el ámbito de empezar a desarrollar un sistema complementario basado en los planes colectivos de
pensiones para reforzar el sistema obligatorio. Habrá más medidas y esas las iremos introduciendo normativamente. Finalmente, en el ámbito de las migraciones, de la Secretaría de Estado de Migraciones, estamos en un proceso claramente de reconsideración de la política migratoria en España. Nuestra ambición es llegar a acuerdos con los grupos políticos en el ámbito de la ley de extranjería, que es una ley muy antigua, del año 2000, pero mientras tanto el reglamento de la ley de extranjería es claramente mejorable y queremos trabajar también en ese ámbito. Hay situaciones realmente de injusticia absoluta que se deben corregir y también trabajar, digamos, para que la migración irregular sea un fenómeno mucho menos relevante en nuestra sociedad y podamos funcionar con modelos de migración regular, de migración donde la protección está asegurada y donde además casa muy bien con las necesidades de nuestro mercado de trabajo. Ese es el reto que tenemos. Mientras tanto, también tenemos retos. Lo que estamos viviendo en Canarias estos días pone de manifiesto que nuestro sistema de acogida en primera instancia tiene que reforzarse. Vamos a reforzarlo y estamos ya trabajando en reforzarlo mediante centros propios que claramente eran insuficientes. Los presupuestos reflejan una dotación presupuestaria muy importante. También todo el sistema, digamos, de interacción con las entidades que nos ayudan tanto como Cruz Roja, como CEAR y como muchas otras. Vamos a trabajar con ellas en diseñar un modelo de cooperación más moderno y más apropiado a los tiempos actuales. Estamos haciendo una evaluación. Yo creo que la evaluación de las políticas públicas es siempre fundamental antes de iniciar una reforma, del mismo modo que en el ámbito de la seguridad social estamos evaluando muchísimas cosas para mejorar su funcionamiento y los presupuestos del Estado tienen una dotación importante transformadora interna de la seguridad social. En el ámbito de las migraciones, de la Secretaría de Estado de Migraciones, estamos trabajando en una evaluación con la EASO, que es la Agencia Europea de Asilo, para mejorar realmente el sistema que tenemos y además estamos preparados para hacer un cambio muy importante en la forma en que se despliegan estas políticas. Por lo tanto, los tres consensos siguen. Tenemos ya 1,5, el del ingreso mínimo vital, muy cerca ya del consenso de pensiones, y yo creo que tengo la esperanza de avanzar también en el ámbito de las migraciones, porque es una dimensión importantísima para nuestra sociedad, en el corto, en el medio y en el largo plazo, y es una área en la cual no debería haber disputas partidistas. Yo creo que lo voy a dejar aquí y me pongo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, ministro. Gracias.